en este caso no solo la Alianza del Lápiz, también Cambiemos, ahora Fuerza Vecinal. ¿Cómo está trabajando en ese sentido? ¿Por dónde anda Ecarry? ¿Qué está proponiendo Ecarry en la calle? Bueno, lo primero que déjame decirte que nosotros hemos venido construyendo una unidad nueva, una unidad popular, una unidad que viene de las bases, del liderazgo local, que es tan importante. Y nosotros hemos venido trabajando en una gran propuesta de transformación nacional. No cualquiera puede asumir la conducción de un país después de 25 años de gobierno del PSUV. Es decir, nosotros estamos preparándonos ¿para qué? Para asumir la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también a asumir la cantidad de servicios públicos que están en terrible estado, el tema del default en la deuda internacional de la República, en unas circunstancias que está tan difícil el país. Mira, Frances, lo más grave que uno se topa en ese caminar diario y en recorrer los sectores populares y las zonas más pobres del país es la difícil crisis social de Venezuela. Yo creo que los candidatos tienen que ser muy sensibles frente a la terrible crisis social que tiene Venezuela. Los niños que no están recibiendo una buena alimentación y que tiene que darse cuanto antes un programa de comedores a nivel de las escuelas. Los niños tienen que comer 3 veces al día. Yo creo que esa es mi gran angustia y la gran angustia que debe contagiar a todo el país. Y es la grandísima responsabilidad que tenemos ante el mundo y ante el país y ante toda una generación de venezolanos que tenemos que darle estabilidad, seguridad y certeza a los venezolanos. Nosotros hemos querido, además, plantearle a los venezolanos, y lo hicimos ayer en ocasión del 1 de mayo, un pacto de Estado, Francis. Y un pacto de Estado donde lo suscriban todos los poderes públicos, donde lo suscribamos todos, para que saquemos al venezolano de la diatriba política y las leyes de la economía no se estén tocando, en especial todo lo que tiene que ver con el trabajador. Y eso tiene que ver sobre un pacto de Estado en materia de inversión, productividad, educación y empleo, con un objetivo muy sencillo, que los venezolanos podamos tener un trabajo, que con un trabajo nos podamos mantener. Hoy los venezolanos tienen que fajarse hasta con 4 o 5 trabajos a la vez, más el emprendimiento que tienes en la casa. Es decir, las malas condiciones en que está hoy el trabajador venezolano hace que tengamos que reflexionar profundamente, y por eso nosotros hemos venido construyendo esta opción, que no es una opción que va pasando de tendencia en tendencia, sino que vamos creciendo semana a semana, dando a conocer un programa que es distinto a los dos polos de conflicto, que uno lo que quiere es quitar al otro para ponerse el otro y llegar al otro y no le importa a la gente. Ahora, hablando justamente de esa introspección, de ese análisis que se está haciendo en las calles de Venezuela, en los distintos factores políticos, ayer justamente le consultaban a usted por la posibilidad de aliarse a la plataforma unitaria, de ceder su candidatura a favor de Edmundo González Urrutia. Usted aseguraba que no lo conocía. ¿Conoce, no conoce, ha escuchado por lo menos hablar de Edmundo González Urrutia, y habría esa posibilidad de tender una alianza unitaria en ese sentido? Mira, los venezolanos tenemos que dejarnos los complejos a un lado. Yo al señor González pues lo conozco por los medios de comunicación, alguna vez he coincidido con él en alguna reunión, la verdad ¿Sí que lo conoce? No, lo conozco, pero no conozco sus ideas. Cuando yo dije que no conozco es porque no conozco sus ideas y no sé si tú las Pero dijo conoces. que se lo presentaran primero. Bueno, porque me lo vuelvan a presentar. La verdad que si yo lo hubiese visto en la calle antes que lo lanzaran de candidato, yo a lo mejor no sé quién es el señor. Pero la verdad, lo que quiero decirte con todo esto, es que Venezuela, la crisis de Venezuela es muy grave, como para que tengamos de presidente de la República a alguien que no le conozcamos sus ideas y sus planteamientos. Y yo no puedo declinar mi candidatura, y lo haría de manera muy responsable, frente al país, frente a nuestra coalición, si yo no conozco los planes y las ideas, cosa que no le pasa al señor González. A mí, por ejemplo, a mí me gustaría que si el señor González ve en nuestra opción también una opción mucho más segura, una opción mucho más certera, él también pueda declinar su candidatura por nosotros, porque eso no quiere decir absolutamente nada. Mira, nosotros tenemos que quitarnos el complejo de conversar. Así como yo puedo conversar con Maduro, puedo conversar con María Corina Machado, o puedo conversar con el señor González, yo no tengo ningún problema en conversar si converso con todo el que pueda. Venezuela necesita paz, tranquilidad, y eso es lo que quiere el lápiz de la educación, tranquilidad.
Vamos a hacer la pausa de la hora. Al regreso hablamos de cómo están convergiendo esas fuerzas que lo apoyan en este momento, entendiendo el más reciente apoyo de Fuerza Vecinal, que causó por allí unos tambaleos a lo interno de ese partido político, y cómo se está engranando la gente de Fuerza Vecinal con la Alianza del Lápiz, con Cambiemos, cómo están trabajando. Lo conversamos después de esta pausa con Antonio de Carry, candidato presidencial. Ya venimos. Carry es nuestro primer invitado de esta jornada. Antes de irnos a la pausa, le dejaba un interrogante al aire: ¿cómo se están engranando las fuerzas de los distintos movimientos que lo apoyan? El caso de Alianza del Lápiz, Cambiemos, Fuerza Vecinal. ¿Cómo está esa alianza con Fuerza Vecinal, entendiendo que luego de decidir apoyar su candidatura hubo una rebelión allí interna, hubo disidencia en ese sentido, hubo personas que no estuvieron de acuerdo con esa decisión de la Dirección Nacional? Mira, yo creo, primero déjame decirte que nuestra coalición ha venido trabajando de una manera extraordinaria. Yo quiero agradecerle no solamente a los equipos del Lápiz, sino a los equipos de Cambiemos, de Avanzada Progresista, del Movimiento Ecológico, de Mi Unidad, y a los alcaldes que forman parte de Fuerza Vecinal, a sus dirigentes fundadores, que es un movimiento bastante fresco para la sociedad venezolana, que hayan decidido también sumarse a nuestra candidatura. Nuestra candidatura lo que es una candidatura de camino seguro, es decir, nosotros no aparecimos ayer, a mí no me sorprendieron en ser candidato presidencial. Es decir, yo desde hace mucho tiempo le vengo diciendo al país: miren, tenemos un plan, un proyecto, que es de la ley a la ley a través de la ley, buscar un cambio seguro a través del voto y desligarnos de los dos factores que nos han conducido a esta debacle. Porque si bien es cierto que tenemos al peor gobierno de nuestra historia con Nicolás Maduro, pues también hemos tenido a la peor oposición de nuestra historia, que hasta sanciones ha buscado contra el país para ver si tumban al otro. Y lo que ha tumbado es al bolsillo del venezolano. Entonces, frente a esos dos bloques, ha surgido una Venezuela distinta, que no le gusta el gobierno, que no le gusta la oposición, y nosotros estamos allí y estamos construyendo una verdadera unidad. La unidad entre la gente que formó parte en algún momento del polo patriótico y la gente que ha formado parte de la oposición, como yo durante todos estos años, Francis. Yo participé de la campaña de Enrique Salas Romer, es decir, pero también tengo gente en mi equipo que fueron líderes sindicales del movimiento chavista. Es decir, pero esa verdadera unidad es la unidad del país, es la que nos va a hacer que este país eche para adelante. Yo lo que quiero traerle al país es una palabra, que la palabra que defina mi gobierno durante todos los años que vienen es la palabra tranquilidad. Que tú puedas estar tranquila yendo a tu gimnasio, tranquila aquí haciendo las preguntas que tú quieras, tranquila en la calle, tranquila con un nuevo emprendimiento que tú generes, con una nueva empresa que tú generes. Eso es lo que yo quiero darle. ¿Y cómo lo hago? A través de un plan. Y ese plan es el plan de la educación. Es decir, todo el mundo sabe que mi plan de gobierno está basado en la educación. Y eso no pasaba hace años. Porque tú le preguntas a cualquiera: mire, ¿cuál es su plan de gobierno? No, bueno, mi plan de gobierno, no, y comienzan a tartamudear. No, nosotros tenemos un plan, se llama la Nueva Venezuela, y esa Nueva Venezuela ayer presentamos los que son los pilares fundamentales de nuestra política laboral y frente a los trabajadores, que por cierto le pedí al presidente de la República que indulte a los dirigentes sindicales que están seguidos y perseguidos por causas penales, y que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Qué va a pasar con los denominados presos políticos en un eventual gobierno de Antonio Carry? Amnistía, Francis, porque yo quiero darle tranquilidad a la gente y no estar persiguiendo a nadie, porque es que mientras uno se ocupa, mira, yo lo he dicho, yo no tengo complejo ni de juez ni de detective, porque tú lo que vas a escoger es al presidente de la República. Tampoco de caucho de repuesto, así lo ha dicho. Pues tampoco tengo complejo, y aprovecho de decirlo y aclararlo: yo no he ofendido a nadie ni me he referido a nadie con el tema del caucho repuesto. Yo dije es que yo no era un caucho repuesto. Ahora, lo que pasa es que una plataforma decidió sacar un fake news montando unas palabras sobre la otra. Pero lo que sí te tengo que aclarar es que yo no ofendo a nadie. Respeto a todos los candidatos, como exijo que me respeten a mí también. Ahora, yo quiero saber cuáles son los planteamientos. Yo quiero decirle al país que nosotros no estamos, y hemos venido diciéndole la verdad a la gente, incluso contracorriente, cuando decía: mire, yo no voy a participar en unas elecciones primarias porque yo no sé cuáles son las normas allí claras, y se vio que no habían normas claras de sustitución de candidatos. Y además hemos venido planteando una ruta alternativa a la ruta de siempre, que con los mismos que siempre se equivocan. Entonces nosotros planteamos
otra ruta completamente diferente. Por eso dije que nuestra propuesta no es un caucho de repuesto. ¿Por qué? Porque yo no le estoy mendigando, no le estoy rogándole el apoyo a nadie. Yo le estoy buscando los votos a Venezuela para que una nueva unidad donde se encuentren los disidentes del chavismo y los disidentes de una oposición fracasada, de un gobierno fracasado, se encuentren, construyamos un país en armonía. Porque cuando la sensatez se vuelve mayoría, el país vive en paz y en tranquilidad. ¿Qué hace Antonio Eckarri si la dirigencia de la plataforma unitaria lo llama para que escuche esas ideas que asegura desconoce? Esos proyectos, esas propuestas. Pues los escucho, pero sí, en toda mi vida he sido educador. Yo con todo el gusto del mundo los escucho y me encantaría que escucharan las mías también, porque a lo mejor soy yo el que los convence. Mira, yo nunca le he tenido miedo a las conversaciones, no le tengo miedo a conversar con nadie. Si la gente de la plataforma unitaria, si el candidato González me llama, yo con gusto le acepto la llamada y con gusto le acepto la conversación. Conversar no quita nada. Así como el presidente Maduro o el candidato Maduro, porque ya es candidato, lo que quiere escuchar una propuesta mía, voy y se la digo a él también. Y si cualquiera de los otros candidatos también me llama, pues también le acepto la conversación. Y si lo hace cualquiera de los poderes públicos, también le acepto la conversación. Y si lo hacen los vendedores de Quinta Crespo, también les acepto la conversación. Es decir, que esto hay que conversar con todo el mundo para lograr que este país sea un país sereno. Escriben los usuarios a través de la red social X, Luis Loyo, escribe: saludos, pregúntele a su invitado, con tan bajo porcentaje en las encuestas, ¿cómo aspira unas presidenciales? ¿Le presta atención a Antonio Eckarri a las encuestas? Mire, si yo le prestara, si el país nada más le prestara vista o atención a las encuestas, la verdad que no nos hubiésemos equivocado tanto. Mire, fíjese lo siguiente. Nosotros, la verdad que somos la candidatura que más ha crecido en los últimos meses. Y hemos tenido un crecimiento absolutamente sostenido. Y créanme, la película todavía no se acaba. Tenemos más comentarios. Escribe a esta hora Douglas Peña: buen día, señor Eckarri. En su opinión, ¿aún queda pueblo que se deje comprar con un bono y un plato de comida, o ya maduramos? No, yo creo que el país definitivamente va a ir a votar. Yo lo que le he sugerido toda mi vida a la gente de los sectores populares con quien he trabajado, con quien he trabajado además educando, ayudándolos para que tuvieran una nueva profesión, para que se reinventen y no tengan que depender de nadie, te voy a decir, acepten lo que tengan que aceptar y vayan y voten por quien les dé la gana. Oscar Sánchez: Eckarri, basta de hablar de la oposición, por lo menos su discurso ahora habla de lo malo del gobierno, pero estar en desunión ya nos pasó factura y perdimos Caracas, por eso aprendamos del pasado. Comentario breve para despedir. No, lamentablemente lo que pasó en Caracas es que la gente no votó. Y porque la gente no votó, nosotros no ganamos. El candidato de la vieja oposición pues llegó de último y nosotros lo doblamos en votación y sobre todo en los sectores más populares. Lo que Venezuela quiere es una nueva opción, Francis, y nosotros se la estamos asegurando. Un camino seguro para que haya un cambio seguro. Gracias, Antonio Eckarri, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página, candidato presidencial de la Alianza del Lápiz. A nosotros nos corresponde hacer la pausa. Gracias por sus comentarios a través de X. Ya venimos con más.